cosa sobre esto que yo estoy un poco impresionado, ¿no? Porque, a ver, lo único que pasó es que el otro día salió el tema de los contadores, eran las 9 de la noche, y dije, yo creo que esto merece un debate un poquito más profundo. Yo, si queréis, me ofrezco a contaros, para introducir el debate, lo que son los principios básicos en 10 minutos, y luego debatimos sobre cuál es la posición de la plataforma. Es decir, pero que no tengo pensado dar una disertación profunda sobre contadores, no. Ya, pero luego tú has puesto en Twitter ahí que vas a con Carlos y que venga. Claro, yo... Sí, yo lo cuento, pero quiere decir, pero que no se trata, pero que el follón es que yo lo que pretendo de verdad es que haya debate, no es que esto sea un monográfico. Pero primero, mira, luego ya... Vale, pues venga, vamos allá. Venga. Vamos, maestro. Venga, la normativa actualmente vigente en España impone que todos los contadores domésticos estén sustituidos antes del 31 de diciembre de 2018. ¿Vale? Entonces hay un plan de sustitución gradual de contadores que tiene varias etapas. Las etapas se han modificado varias veces y no se descarta que se modifiquen otra vez. Según he podido saber estos últimos días, hay una petición de las eléctricas de última hora para cambiar por enésima vez el calendario. Pero hay un objetivo que es, por ejemplo, ahora, actualmente, si no recuerdo mal, el 30% de los contadores tienen que estar terminados antes del 31 de diciembre de este año. ¿Vale? Y luego hay otro segundo objetivo dentro de 2 años y así, ¿vale? O sea que hay unos volúmenes, ¿no? Y entonces lo que hacen las eléctricas, lo digo porque hay luego mucha confusión sobre esto, de si, por ejemplo, si uno está obligado, ¿no?, a cambiarse el contador y todo esto, pues sí, porque lo que hacen las eléctricas es que le comunican a la comunidad autónoma cuál es ese plan. Es decir, dice, pues mire, yo voy a coger y durante estos 2 primeros años, como tengo que hacer el 30%, pues mi 30% va a ser este, va a ser sutanito y menganito, y manda la lista de los que va a hacer, ¿vale? Luego, lógicamente, puede haber variaciones en el plan, pero el plan inicial está ahí, y por tanto hay un volumen objetivo de todos los contadores, ¿vale? España, a estos efectos, está dividido en 2 zonas, porque los contadores de la zona Endesa son incompatibles con el resto de zonas, ¿vale? En el resto de zonas hay varios fabricantes que están suministrando estos contadores a las compañías distribuidores, que son las que tienen la obligación legal de sustituirlos, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues es así, o sea, es decir, el que está en zona Endesa, desafortunadamente, no puede ni siquiera comprar el contador, salvo que se lo compra la propia Endesa. Endesa lo que ha hecho es que ha adaptado el contador que tiene Enel, su matriz en Italia, porque Enel lo que hizo fue que hizo algo similar hace unos años, cambió todo el parque de contadores domésticos, y entonces lo que ha hecho es aprovechar su inversión y básicamente ha utilizado la misma base de contador que tenía allí en Italia, con algunas especificidades, ¿no? Todos estos contadores tienen tecnología PLC. La tecnología PLC es una tecnología que transmite la señal del contador a través del propio cable eléctrico, ¿vale? Por tanto, es completamente falso que haya contadores wifi y cosas de estas, porque es obligatorio que tengan PLC, ¿vale? La señal va desde el contador, que es individual, es un contador, de hecho está diseñado con las mismas dimensiones que tienen los contadores electromecánicos históricos. Entonces, cada uno, digamos, que lo único que hacen es que le cambian al que tiene y le ponen otro, exactamente en el mismo sitio, eso no cambia. Si tiene centralización de contadores, pues en centralización, y si vive en una vivienda unifamiliar, pues en su caja de acometidas. Y lo que hay es que el contador, como digo, manda la señal a través de la propia red eléctrica y la manda hasta un concentrador, que se llama concentrador terciario, que está en el centro de transformación. El centro de transformación de la compañía tiene allí un aparato que recoge todas esas señales y las envía a la compañía eléctrica. ¿Cada cuánto las envía? Ahí ya cada compañía es libre de hacer lo que quiera. Es decir, la comunicación entre el concentrador terciario y el resto de concentradores, que son los secundarios en manos de las distribuidoras y el primario en manos de red eléctrica, pues no está, bueno, entre secundario y primario sí, que ahí solamente se mandan agregaciones, es decir, se mandan clientes agregados según una serie de parámetros. Lo que llega a red eléctrica, es decir, red eléctrica no tiene la medida de los 27 millones de contadores domésticos, ¿vale? Pero lo que llega a las compañías distribuidoras, esto depende de cada cual. Cada compañía ha contratado a sus empresas de software, y algunas pueden interrogar los contadores cada 2 segundos y otras pueden interrogarlos una vez al mes. Esto depende ya digo, de la estrategia de cada compañía. Evidentemente, la transferencia de información a través de la propia red eléctrica lo que hace es que, bueno, pues se monta sobre una portadora de alta frecuencia, es decir, lo que está haciendo es que sobre la red sinusoidal de 50 Hz, que es la que nos manda la corriente, se manda una señal de muy alta frecuencia que no interfiere con la red de potencia, ¿vale?
Y esa señal de alta potencia, de alta frecuencia, perdón, como es normal, tiene muy poquita potencia porque es una señal simplemente de datos, ¿vale? Y esto sí que es verdad, esa señal se puede detectar dentro de los domicilios, es decir, la red no tiene filtros, no se detecta si esta señal está yendo solo hacia, digamos, aguas arriba, o sea, hacia la compañía distribuidora, o si también se mete dentro de la casa. Naturalmente, si uno tiene un contador PLC y pone un osciloscopio, vamos a pensar que alguien pone un osciloscopio, Rafa seguramente lo podrá hacer dentro de su casa, podría detectar, tiene que ser un osciloscopio bueno, con alta precisión, porque ya digo que las señales tienen muy poquita potencia, pero puede detectar que dentro de su casa están apareciendo señales que antes no había, ¿vale? Que son las señales del equipo de medida, ¿no? Esto da lugar a una serie de críticas sobre los potenciales daños a la salud que puede provocar la tecnología PLC, y de hecho hay algún despacho abogado que se esté especializando en este tipo de reclamaciones. Yo no soy experto en impacto en la salud de esto, pero por lo que he podido saber no hay ningún estudio concluyente, ¿vale? Sobre el tema. Es decir, yo creo que, vamos, yo personalmente no me pronuncio ni a favor ni en contra. Lo que me pronuncio es que lo que me extraña es que no haya un estudio sobre esto. Hay que decir que la tecnología PLC últimamente se está desarrollando también en las casas simplemente para transmitir internet. O sea, hay gente, imagino que lo habéis visto, que lo que hace es que típicamente en los chalés, si tiene una conexión wifi y no le llega de una planta a otra, pues lo que hace es que pone un PLC, que no es nada más que un aparatito que se conecta al enchufe, y ahí le aparece un conector de red, un RJ45, o sea, un conector normal de red. Entonces conectan allí la red y luego ponen el par lo ponen en la planta de abajo, la de arriba, ¿no? Donde necesiten tener la cobertura, y de ahí lo cogen. Es decir, esa tecnología es exactamente la misma. Están utilizando la portadora eléctrica para transmitir información de datos, ¿vale? Quiere decir Perdona la burrada, pero que la tecnología, ¿qué lo puede que PLC, ¿Qué? P de Pamplona, Lugo, Coruña. Sí, es las siglas en inglés de esta tecnología, ¿vale? De hecho, esta tecnología, durante un tiempo, las eléctricas intentaron meterse en el mundo de Internet y competir con Telefónica con ella. Y luego lo abandonaron. O sea, quiero decir que ya hubo un intento original en Zaragoza, por ejemplo, un proyecto piloto bastante grande en Endesa sobre esto, hace unos años. Pero bueno, luego ya lo abandonaron porque no le salían los números. Había una compañía, que no sé cómo estará ahora, una compañía española que era líder mundial de esta tecnología, se llamaba DS2, que tenía un chip sobre esto, sobre tecnología PLC. Bueno, al final, quiero decir que ahí es verdad que alguien puede decir, yo he leído de todo, porque lo más habitual es decir que las señales son de alta frecuencia, pero la frecuencia que tienen las señales son mucho menores a las que tienen, por ejemplo, los móviles, ¿vale? Y que además tienen mucha menos potencia que las señales móviles, ¿vale? Esto puede parecer que es una razón de peso para desmentir cualquier tipo de efecto a la salud, pero la realidad es que esto no es así, porque el cuerpo humano no se comporta de la misma manera entre todas las frecuencias. Hay frecuencias que son más dañinas que otras, y no necesariamente por tener una frecuencia inferior tienes que tener menos daños, ¿no? De hecho, una cosa que he podido leer es que la frecuencia que emite el PLC es muy similar a las frecuencias que se utilizan en las pantallas de ordenador, que estas sí que tienen una normativa de control de las emisiones que producen porque pueden ser perjudiciales para la salud. Pero bueno, lo que sí que quiero decir, o sea, quiero desmentir en el tema de la salud, que es un tema muy importante, hay dos bulos muy genéricos. Uno es que son wifi, esto es completamente falso, no hay wifi en esto. Y otro, que está demostrado que estas señales son dañinas. Yo no he visto ningún estudio que certifique que lo sean. Tampoco he visto, insisto, ninguno que diga que no lo son, ¿vale? O sea, quiero decir, yo creo que lo que pasa, como en tantos otros casos, es que no hay estudios epidemiológicos sobre esta cuestión. Bien, hay otro aspecto muy crítico sobre esto. Yo escribí ya en mi blog hace tiempo, hace más de un año, sobre este asunto, que es sobre el tema de la privacidad. Claro, los contadores estos que llaman inteligentes, en realidad son mini ordenadores y tienen información en tiempo real de todo lo que estamos consumiendo. O sea, si la compañía distribuidora quiere interrogarlos cada 2 segundos, puede saber cada 2 segundos el consumo de energía. Saber el consumo de energía cada 2 segundos, con el detalle que tiene un contador de ese tipo, pues permite conocer pues prácticamente todos los detalles que os podéis imaginar de la vida de las personas. O sea, es muy fácil poner filtros automáticos a los ordenadores de la compañía y saber, por ejemplo, como puse yo en Twitter ayer, qué gente tiene problemas de próstata, qué gente se levanta al baño por la noche y a qué hora se levanta, y si son más o menos frecuentes, ¿vale? Esto, que puede parecer una locura, cuando observas durante un tiempo el funcionamiento de los electrodomésticos de la casa,
es muy fácil establecer patrones informáticamente hablando y luego pues en fin, ofrecer servicios mejores o peores a la gente que tengas dentro de tu red, ¿no? Por tanto, la compañía distribuidora naturalmente tiene la posibilidad de interrogar a esos equipos con la frecuencia que crea conveniente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, bueno, en primer lugar que esto no se informa, la gente no lo sabe, la gente simplemente le cambian el equipo por obligación, le mandan una carta que le van a cambiar el equipo y prácticamente no nota ninguna diferencia respecto al anterior. Y en segundo lugar hay un tema, que es que, claro, los contadores inteligentes son uno de los eslabones básicos para las redes inteligentes. De hecho, son el primer eslabón para llegar a una red inteligente. Y la red inteligente tiene mucho que ver con lo que hemos hablado aquí muchas veces del ahorro y la eficiencia energética. Con la posibilidad de que uno pueda adaptar su consumo a las condiciones de los recursos naturales, por ejemplo. El típico esquema de si yo tengo una planta fotovoltaica en la cubierta de mi casa, pues adaptaría mi consumo a esa cubierta, ¿no? Pero evidentemente, para hacer eso, necesito saber lo que estoy consumiendo en tiempo real. Porque si no lo veo, pues no puedo cambiar mis hábitos, ¿no? Que es lo que nos pasa ahora a muchos de nosotros, ¿no? Si tenemos un contador que solo nos da una lectura mensual, pues es muy difícil cambiar nuestros hábitos de consumo y saber si, por ejemplo, pues encender el horno a una hora u otra es más o menos conveniente, o poner el fregaplatos a partir de cierta hora, etcétera, ¿no? Por tanto, esto, que en principio podría ser una herramienta muy buena para ir hacia una red inteligente y sobre todo para dotar al consumidor de información que le permitiera ser más eficiente en su consumo, el problema es que en el protocolo que se ha desarrollado en España para el PLC se ha impedido que el consumidor tenga acceso a la información. O sea, no es que se haya puesto opcionalmente, sino que directamente se ha impedido, porque el protocolo es un protocolo que los que se denomina en informática maestro-esclavo, que solamente permite un maestro, y el maestro es el concentrador terciario de la compañía distribuidora. Es decir, cuando uno da de alta un contador, lo primero que hace un contador es buscar a su maestro. El contador es el esclavo y busca a su maestro. Y una vez que identifica a ese maestro, se vincula con él. Y nadie más puede extraer información del contador que su maestro. ¿Vale? Esto se ha vendido como un asunto de privacidad, de que, bueno, como os podéis imaginar, también hay un problema serio informático en que alguien se enchufe a esa red y empiece a conocer, igual que la compañía distribuidora, pues todo lo que estaba pasando. Entonces esto se ha vendido así, como es la forma de que nadie se pueda enchufar y obtener los datos del contador, ¿vale? Pero en la práctica lo que ocurre es que se les ha olvidado que el propio consumidor podría estar interesado en esto del contador, ¿no? Yo tuve una intervención en una jornada hace algo más de un año donde participó en la entonces CNE, donde les dije, oiga, pero ¿y esto no han pensado en poner el contador a disposición del consumidor y tal? Y la respuesta fue, sí, lo hemos pensado y lo vamos a hacer. Dice, de hecho, la compañía distribuidora pondrá a disposición del cliente la información seguramente una vez al mes o al bimestre, ¿no? Digo, bueno, que eso no vale absolutamente para nada. Es decir, yo no me acuerdo si el día 2 de enero puse la lavadora a las 3 de la tarde o a las 5. Por tanto, yo, si no lo veo en tiempo real, no me sirve absolutamente de nada que luego me tenga a disposición en no sé qué página web de la compañía distribuidora mi información. En fin, esto yo lo que hice ya también hace tiempo es recomendar a la gente que estaba metida en este asunto, que sobre todo las asociaciones de consumidores, que se personaran en un grupo de trabajo que se creó específicamente en la Comisión Nacional de Energía sobre este tema, pero no tengo más noticias. Yo creo que el grupo este se ha debido... pues no sé si desarticular o sencillamente que no, ahora con los líos que hay en la CNMC no se convoca. ¿Puedo comentar una cosa? No he oído mucho sobre ello. Porque nosotros intentamos entrar un poco a participar en ese punto y a participar activamente en el tema de consumidores. Y nos dejaron, ¿no? Nadie. Sí. Pues me alegro, que lo hayáis hecho. Me alegro mucho porque, a ver, estas cosas son las que hay que hacer, hay que luego comunicarlo, porque efectivamente en ese grupo lo que están son las compañías distribuidoras y los fabricantes de contadores, que son los que han hecho, entre ellos, han hecho el protocolo. Y entonces, claro, pues efectivamente en el protocolo se han olvidado de que hay un consumidor que es el que podría hacer uso del contador, ¿no? De hecho, ya te digo, nosotros intentamos una explicación sobre una red, yo a hablar de sus directores de energía. Estuvo comentando eso, que se habían reunido ya con los fabricantes y con las compañías y con los consumidores. O sea que no hemos tenido. Claro. Y hay otro tema que no sé si has tocado o no has tocado, lo envié por Twitter, que para el consumidor sería súper ventajoso. Es más rico.
y es poder disponer de datos de proveedores suministros. Bueno, no entra todavía ahí, iba a hablar de los aspectos técnicos, pero sí, o sea, desde luego, o sea, por un lado la información de consumo en sí, en primer lugar es fundamental, que es lo que estaba hablando de la puerta de Smart Grid, ¿no? Y luego efectivamente estos son contadores, como tienen información en tiempo real de datos técnicos, pues pueden servir para otras muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas pueden registrar parámetros de calidad de suministro en tiempo real. Por ejemplo, el número de interrupciones y la duración de las interrupciones, que son los que habitualmente se miden, ¿no? Aunque podrían tener también otros, ¿no? Como por ejemplo el THD, la tasa de distorsión armónica o otras muchas cosas que acaban afectando a los equipos, ¿no? Y que siempre, a lo mejor seguramente conocéis a alguien que se le va la luz más de la cuenta, que se le funden las bombillas más de la cuenta, o que tiene ciertos electrodomésticos como la plancha que también se le estropea más de la cuenta, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas no se miden ahora mismo, salvo que tenga uno muchos conocimientos técnicos o se quiera gastar el dinero en un analizador de redes, ¿no? Y entonces efectivamente estos contadores permitirían hacer esto, ¿no? Y en la práctica pues solamente se están utilizando para oficinas eléctricas, y las oficinas eléctricas a día de hoy básicamente es poder cortar el suministro de forma remota, que es la única aplicación técnica que han incorporado. Es que lo que hay es una posibilidad donde ahora la compañía desde su oficina corta la luz a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hace eso? Pues sencillamente lo que hace es que lo que es el ICP actual, es decir, el aparato que está midiendo la potencia que estamos consumiendo de forma instantánea, y que sabéis que cuando salta lo que tenemos que hacer es rearmarlo, pues se sustituye por pues un relé interno electrónico del propio contador. Y lo que pasa es que ese relé es parametrizable de forma remota. Es decir, yo le puedo decir que ahora la potencia contratada es 5,75, o le puedo mandar una orden desde el concentrador terciario diciendo que el consumidor acaba de cambiar a 4,4. O le puedo decir que es 0. Y si le digo que es 0, lo que hace es que salta instantáneamente, que es lo que hacen. Esa es la forma que tienen de corte, es programar ese relé electrónico a 0 de potencia contratada, ¿vale? Aquí también os adelanto que hay un problema que ya he hablado alguna vez con las asociaciones de consumidores, con algunas asociaciones de consumidores, sobre los suministros trifásicos, que no sé si sabéis cómo son, pero sobre todo en los chalés, lo que ocurre en España es que en muchos de ellos hay suministros trifásicos, es decir, no tienen una sola fase, no tienen solamente dos cables, sino que a su casa llegan 4, llegan 3 fases y un neutro, ¿vale? Y entonces reparten, sus diferentes consumos los reparten entre las 3 fases, ¿no? Entonces, claro, uno, por ejemplo, pensar que tiene 15 kilovatios contratados. Voy a poner 15 para que el número sea muy fácil, ¿no? Y dice, bueno, pues yo puedo consumir hasta 15 kilovatios a la vez. Bueno, en realidad, tal y como funcionan los ICPs, esto no es así. En realidad lo que tiene contratado son 5 por fase. Porque el ICP lo que está saltando es si detecta más de 5 kilovatios en cada una de las fases. Con lo cual, si uno tiene mal repartido su consumo de casa y tiene demasiado consumo en una sola fase, por ejemplo, imaginaos que alguien tiene la calefacción eléctrica en una sola fase. Está muerto, ¿vale? Porque seguramente la calefacción eléctrica sea muy superior a un tercio de la potencia contratada que tiene, y por tanto en cuanto encienda la calefacción le saltará el ICP. Entonces ese señor está pagando por 15 kilovatios al mes de potencia contratada, pero nunca puede demandar en realidad poco más de 5, ¿vale? Porque en realidad, insisto, tiene 5 kilovatios por fase. Bien, pues esto es una de las cosas que yo, por ejemplo, dije hace poco a un fabricante de contadores y todavía no han resuelto. O sea, podrían cambiar en este momento, el relé electrónico es mucho más fácil de cambiar y podrían efectivamente solucionar este problema, que es un problema histórico del suministro trifásico, pero tampoco sabemos, porque no es obligatorio, que lo hagan. Me preguntaba alguien también ayer por Twitter, cuando empecé a hablar sobre esto, que cómo puede saber la curva de disparo, que es esto, cómo disparan este tipo de interruptores de los contadores de Endesa, y le decía que desafortunadamente no tiene forma de saberlo, sobre todo en los de Endesa, porque en el resto de zonas todavía, como hay competencia entre los fabricantes, yo por lo menos sí tengo acceso a esas curvas y puedo hablar con un fabricante y pelearme con él y por qué tiene esto y no lo otro, etcétera, ¿no? Porque hay un poquito más de follón, ¿no? Si estuviera aquí Antonio Moreno Alfaro, pues se reiría de mí, ¿no? Hablando de competencias de fabricantes de contadores, porque es verdad que luego ahí también hay un submundo bastante peculiar, ¿no? Pero bueno, pero al menos hay 3 o 4 fabricantes y al menos, insisto, yo por lo menos sí puedo acceder a las características técnicas del contador. En el caso del contador de Endesa me es absolutamente imposible. O sea, no puedo responder a preguntas sobre cómo funciona internamente el contador de Endesa, porque salvo los parámetros que son oficiales y que tiene que cumplir, los requisitos, las restricciones básicas, esta de que sea PLC, del protocolo de envío de información para que se pueda luego conectar con cualquier concentrador, etcétera, salvo eso, todo lo demás es propiedad de Endesa, y por tanto hacen desarrollo. Y aquí entramos en la última parte que quería comentaros, que era el tema económico. El precio del alquiler del contador está regulado, igual que el resto de contadores actuales. Está, si no recuerdo mal, en torno a 0,8 euros por contador al mes, en el caso del monofásico. Es ligeramente superior al que ya hay actualmente, que está ligeramente por encima de 0,5.
euros por contador y mes. Y claro, aquí se plantea una cosa que, aunque os sorprenda, por primera vez voy a decir algo a favor de las eléctricas, y creo que tienen razón en una historia, que es que dicen, claro, al final nosotros aquí tenemos que financiar la sustitución del parque de contadores. Entonces, a mí me parece muy bien que tú quieras que tu contador haga maravillas. Dice, pero págalo. O sea, quiero decir, yo creo que en una parte tienen razón, el contador está hecho a su medida, ellos lo han hecho como han querido, ¿vale? Y entonces lo que pasa es que lo están financiando. Lo van a financiar, al final lo vamos a acabar pagando nosotros porque el contador, a ese precio de 0,8 euros, cada vez cuesta menos. O sea, cada vez el precio del contador está bajando fuertemente ya. Es como todo electrónico. Cuando empiezas a hacer millones de unidades de algo electrónico, al final el coste marginal, el coste de la última unidad es prácticamente nulo. Y eso es lo que está ocurriendo ya. O sea, he visto contadores yo claramente por debajo ya de los 25 euros. Fijaros, un contador que se cobra a 0,8 euros al mes, pues por debajo de 25 euros de coste, con una vida útil pensada para más de 20 años, ¿no? O sea, es claro que es un negocio para las eléctricas alquilar este contador, ¿no? ¿Vale? Pero con independencia de que sea un negocio o no, que lo es, ya digo que ellas tienen un argumento muy importante de decir, bien, tú quieres un contador que en vez de costar 25 euros cueste 100, págatelo. De hecho, en algunos países, como en Reino Unido, se va más hacia este modelo, ¿no? Un modelo donde el propio usuario, si quiere un smart meter, lo elige él, ¿vale? Pero si lo elige, lo paga él, ¿vale? Y tiene un sobrecoste importante, ¿no? No vale lo mismo que el contador electromecánico, ¿no? Pero, por supuesto, el usuario exige que ese smart meter le envíe los datos a él, no a la compañía distribuidora, ¿vale? Es un poco el cambio de orientación que se le puede dar a todo esto de los contadores. Y ya está, yo ya abriría el debate con esto, o sea, no me quiero enrollar más. Una aclaración, Sí. que en el contexto que se vive en España, la normativa, uno puede realmente comprarse el contador que quiera. Uno puede comprarse el contador dentro de estas tres fabricantes, básicamente hay tres fabricantes, principalmente. Pero eso ocurre lo mismo que te está ocurriendo ahora mismo, Cristina. ¿Tú ahora mismo ves a alguien que se compre el contador? ¿Conoces a alguien que se haya comprado el contador? ¿Cómo, cuándo, qué? Bueno, el problema, básicamente el problema que hay aquí es que cuando tú vas a comprarte un contador no te cuesta 25 euros. ¿Vale? Porque hay un pacto, que eso es lo que denunció Antonio Moreno, Alfaro, desde hace mucho tiempo, y hay los precios que utilizan las compañías, los fabricantes de contadores para las compañías eléctricas son radicalmente diferentes a los que tienen de venta al público. Y además estos contadores no se venden en una tienda de electricidad. Estos se venden en un almacén donde van los electricistas, básicamente, a comprar cosas. Y entonces no es fácil acceder a estos contadores, ¿vale? Aparte de eso, las comunidades autónomas se han metido en todo este follón y cobran una tasa de verificación, que muchas de ellas no hacen absolutamente nada con el contador, lo único que hacen es que le ponen un sello. Pero tienes que ir, o sea, tú tienes que irte al almacén, primero encontrar el almacén, segundo que te dejen entrar y a ver qué precio te ponen porque no tienes carnet de electricista. Una vez que llegas allí, compras el contador por el precio que te pongan, con ese precio te tienes que coger el contador y llevártelo a la comunidad autónoma para que te ponga un sello y pagar 20 euros o lo que te cobre la comunidad autónoma por ponerte el sello. Y luego tienes que ir a tu casa con el contador, llamar a la compañía eléctrica, que la compañía eléctrica venga, tener tú el contador previsto para cuando vengan, ese día, entonces viene la compañía, lo comprueba que está bien, y si está todo bien y tiene el sello, etcétera, te lo colocan y ya no tienes que pagar alquiler. Es decir, es un poco laborioso, por ser bueno, tener un contador propio, pero teóricamente es factible. Y insisto, el problema que hay es que en la zona Endesa es aún peor, porque en la zona Endesa no hay ni almacén ni nada, es la propia Endesa. O sea, tú tienes que ir a Endesa y decir, oiga, es que yo quiero el contador. Y entonces si Endesa te dice, oiga, esto cuesta 100, pues ¿tú qué prefieres, pagar 0,8 al mes o 100 euros de golpe? Pues claro, la inmensa mayoría de la gente paga 0,8 al mes en vez de 100 euros de golpe, ¿no? Este es un poco el esquema. Y en relación con esto, si uno se mete en el penal y pasa por esos trámites y termina empeñado en tener su propio contador, eso, según ha dicho el protocolo, no altera que, tal como está hecho en España, no se va a poder tener, por uno tenga el contador comprado por uno mismo y interrogar uno mismo y tener información en tiempo real. La única posibilidad que yo le he visto son algunos contadores que tienen los fabricantes que tienen doble tarjeta. O sea, que aparte de emitir la información a través del PLC, luego tienen otro sistema, que ese sí que puede ser Wi-Fi, por ejemplo, o puede ser otra cosa, y entonces a partir de ahí sí que puedes luego hacerte tú tu invento para tener tu sistema, pero el contador es mucho más caro por tener doble tarjeta. Y no lo tienen todos los fabricantes. De hecho, no sé si hay alguno doméstico. Yo sí he visto en trifásicos, sí he visto. O sea, en domésticos, pero trifásicos. Pero en monofásicos yo no lo he visto.
si el protocolo y la forma en que se ha organizado la ejecución de los contadores es una maniobra que a medio plazo está condenada a ser revisada de nuevo, porque al ser un sistema unidireccional del contador a la compañía eléctrica, si algún día conseguimos que la autoproducción nos permita verter a la red el exceso de energía que no consumimos y ese contador haga el cómputo del saldo neto, yo necesitaría como autoproductor, necesitaría saber cuál es el saldo. O sea, a mí ese tipo de contadores, pues a medio plazo creo que no nos va a servir, ¿no? No, sí sirven, ¿eh? El contador puede tener 2 o 4 cuadrantes en función de si hay generación o no dentro, pero tú puedes tener un contador monofásico de este tipo, de 4 cuadrantes, que mide perfectamente la energía entrante y la saliente, y la reactiva, inductiva y capacitiva. O sea, es decir, mide absolutamente todo y lo discrimina. Sí, bueno, a ver, teóricamente, yo por ejemplo, a ver, yo tengo uno en mi casa, ¿no? Aparte del Iberdrola, pues sí, yo juego con estas cosas y tengo uno, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que hay que conocer los códigos. Es decir, esto tiene un display, entonces tú le vas dando al botoncito, entonces en el botoncito te aparece, por ejemplo, el L22. Y dices, hostia, ¿qué es L22? Pues cuando llegas al L22 te está diciendo, pues, no sé exactamente lo que es, pero a lo mejor es la tensión en la fase 1. ¿Vale? Y ahí tienes un montón de información. Entonces tú tienes los contratos, se pueden programar contratos, la compañía distribuidora programa distintos contratos, puedes tener un contrato de consumo, puedes tener un contrato de generación y puedes tener un tercer contrato auxiliar. ¿Vale? Y sobre los contratos además tienes registros totales que están totalizadores, digamos, que te están midiendo pues el total de energía producida, el total de energía consumida, etcétera, y además en cada uno de los periodos. O sea, tú puedes distinguir en este contador, si no recuerdo mal, hasta 9 periodos diferentes dentro del mes. Pues tener discriminación dentro de periodos. Entonces, eso sí, o sea, tú sí que puedes, conociendo los códigos, que no está, eso no es tan difícil, pues eso es el L01, el L21, no sé qué, entonces esto va, según le vas dando al botón, eso se va metiendo en un menú y eso sí te permiten consultar. ¿Vale? Entonces tú sí puedes saber la energía que llevas. El problema es que no lo tienes en tiempo real. O sea, si tú quieres verlo en tu ordenador, por ejemplo, en tu móvil, no puedes. No puedes. Es muy difícil. Yo he visto alguna solución, pero es una solución que es muy chapucera, porque lo que sí que están obligados estos contadores, igual que los que hay ahora, es a emitir un pulso por cada vuelta que dan, ¿vale? Creo que es cada 0,1 kilovatio hora. No sé si esto lo habéis visto alguna vez, pero los contadores Ferrari de todavía también lo hacen, ¿no? Emiten una señal que es un infrarrojo, ¿no? Y se ve una lucecita, y claro, cuando estás consumiendo mucho, la lucecita empieza a parpadear mucho, ¿no? Bueno, pues esto mismo lo tiene. Entonces hay algún sistema que lo que hacen es que ponen un detector delante de la lucecita y con ese detector luego sí que lo envían a través de wifi yo sí, eso sí lo he visto, a la casa del cliente, a donde sea, ¿no? Pero claro, eso significa comprarte el detector delante, que en el fondo es una cámara, ¿vale? Y luego enviarlo eso a través de un emisor después wifi dentro de la casa y tal. Es decir, luego encarece mucho el sistema y además no es preciso. Porque quieras que no, la lucecita no es lo mismo tener la lucecita que tener la señal en tiempo real del consumo. O sea, no tiene la misma precisión que la que puede tener internamente el contador, que es el que sirve de facturación. Yo era una pregunta. ¿Ya todas las casas de reconstrucción ya los tienen los nuevos? No sé decirte porque depende del plan de lo que decía al principio, cada compañía distribuidora tiene que poner un plan y lo tiene que entregar. Pero lo que a mí me parece razonable es que sí sea así, por una razón, porque prácticamente ya no se compran contadores electromecánicos. Todos los contadores que compran las compañías son de este tipo. Entonces no tendría mucho sentido comprar un contador ahora que va a tener que ser sustituido en los próximos 4 años. ¿Sabes? No, a la compañía eléctrica no le interesa. Entonces, salvo que sea una situación muy excepcional, que tenga contadores de otro sitio y se los lleve allí o algo así, lo normal es que las casas nuevas efectivamente tengan contadores. Y yo, hay mucha gente que nos pregunta, ¿pero yo me puedo negar como cliente a que me cambien el contador? Esa es una. Y la segunda es, Ana Marco ha trabajado mucho este tema y tiene su propia opinión, pero una vez que ya nos has hecho un repaso sobre implicaciones técnicas y de otra índole asociadas al cambio de contador, estaría bien que nos dijeras también cuál es la opinión de la plataforma al respecto. Eso creo que no has entendido muy bien todavía cómo funciona la plataforma. Te voy a dejar con un amigo mío que se llama Bastia, que te va a enseñar cómo funciona la democracia, porque es justo al revés de lo que tú piensas. Me suena. Pero tú me entiendes. O sea, la recomendación No, yo he tratado de exponeros con la mayor objetividad posible, incluso diciendo algo a favor de las eléctricas, lo cual además ha quedado grabado.
Pero diciendo lo que me parece, cuáles son los problemas que hay aquí. Yo creo que ahora lo que se trata es de que debatamos cuál es la posición de la plataforma. Pero las dos preguntas, no se puede cambiar, no me puedo negar. Ah, perdón, no te puedes negar. Si te niegas, hay un protocolo que si no recuerdo es que te avisan 3 veces y si no lo pones al final acaban cortando el suministro. Sí, sí, o sea, el protocolo acaba en el corte de suministro. Es lento, no es inmediato, pero acaba en el corte de suministro. Y incluso además, y esto ha dado algún problema en la gente que tiene un contador propio. Fijaros lo que significa esto. Tú después de hacer todo eso, todo ese follón que le contaba a Cristina, bueno, que os contaba a todos, me preguntaba ella, después de eso, de todo eso, dice al almacén de poner tu contador, imaginaros que alguien ha hecho eso, que hay alguna gente que lo ha hecho. Bien, pues ahora llegan y te dicen, te meten dentro del plan y te dicen, oiga, es que su contador se tiene que cambiar ahora. Se tiene que cambiar en 2014. Entonces ellos te envían una carta, te dicen, usted está incluido en el plan de cambio de contadores. Por tanto, tiene que cambiar su contador. Nosotros se lo vamos a poner el día 17 de marzo. Tú dices, no. No, porque tengo otro, no sé qué. Dicen, bueno, pues entonces le damos no sé qué plazo es exactamente, ¿eh? Pero si tú al final no acabas o trayendo un contador o aceptando que la compañía te cambie el contador, te cortan el suministro. O sea que no hay escapatoria posible. Y yo precisamente quería preguntarle sobre eso. En mi caso, por ejemplo, somos 3 portales, somos 130 vecinos y de repente pues nos ha llegado Iberdrola, en nuestro caso, y nos ha dicho que solamente nos han cambiado los contadores por este tipo de contadores. Entonces, bueno, pues llegó a mis manos este vídeo que hay por ahí mirando, hablando sobre este tema, y vamos, yo no pregunta, ¿no? ¿A qué vídeo te refieres? ¿A uno sobre los efectos sobre la salud o qué? Sí, exactamente, sí. Bueno, ¿El del mercurio? no. Es que hay uno que mezcla algo con temas de mercurio, no tiene nada que ver. Dice que utiliza que cada contador es como 48 wifi que tuviéramos en casa. Las ondas Vale. electromagnéticas. Ya. Vale. Y entonces, bueno, y además, claro, ahí dicen que, bueno, para que luego a la compañía vaya a llegar la información, pues tendrán que poner muchísimas más antenas extras. Esto es mentira. O sea, esto no se necesita ninguna antena. O sea, todo lo que dicen de antenas es, ya, yo cuando oigo algo de eso ya, yo no he visto ese vídeo, pero directamente lo que hago es que desconecto ya, no sigo escuchando. O sea, este sistema no necesita ninguna antena. Toda la información va por allí, salvo una parte que es entre el secundario y el terciario, que eso pertenece a la compañía distribuidora. Es decir, en el centro de transformación, que es donde llega toda la información, que ahí hay un concentrador que está concentrando, pues no se llama concentrador, está concentrando toda la información de todos los consumidores. Ahí sí que esa información, para llegar a la oficina de la compañía, puede utilizar una antena. Puede utilizar wifi, puede utilizar WiMAX, puede utilizar lo que sea. Pero eso ¿Dónde está es... localizado ese centro? No, pues depende, por ejemplo, normalmente si es una comunidad suficientemente grande, está en el sótano. Hay un centro, que además le ha tenido que ceder la comunidad en su día, y un local en el cual está el transformador, uno o varios transformadores. Y por ejemplo, en lo que es una calle, ¿qué estaría? ¿En alguna esquina, en algún lugar Normalmente fijo de la calle? sí, son edificios prefabricados muy feos. Tú estás hablando de edificios nuevos que tienen su propio centro, pero Sí, no es claro. lo habitual. Claro. En edificios históricos, aquí por ejemplo en el centro de Madrid, no es así. Están por ahí escondidos, en las esquinas, algunos están enterrados, efectivamente, algunos subterráneos. Los secundarios, Los centros de transformación, que es donde están los secundarios. Y ahí sí, entre el secundario y el terciario puede haber una antena, pero vamos, eso no es ninguna novedad. O sea, a mí, por ejemplo, sabéis que dentro de mi zona de lado oscuro yo también tengo unos socios conmigo tenemos una pequeña distribuidora en la zona de Guadalajara y por tanto tenemos estas cosas. Y ya vinieron hace mucho tiempo los de Telefónica, los de Orange y los de Vodafone a ofrecernos que pusiéramos dentro del centro de transformación sus antenas de 3G. O sea, alquilarnos, digamos, el sitio para utilizarlo para esto, con lo cual quiero decir que ahí en el centro de transformación puede haber cosas mucho peores que el contador ya, ¿vale? Es otro problema diferente. Ahí sí puede haber una antena, pero desde luego, insisto, entre el contador y la compañía distribuidora no hay ninguna antena, y ninguna necesidad de repetidor ni nada, absolutamente nada. No, yo era... Perdona, que no había terminado ya, ¿no? Se la he interrumpido. Iba a decir que, bueno, entonces, yo con la conclusión de que no nos vamos a poder negar, ¿no? Porque yo estaba revolucionando a todos los vecinos, diciendo, no nos negamos y tal, pero después de eso, voy a... Claro, sí, voy a Puedes conseguir retrasarlo. por lo menos. Puedes conseguir retrasarlo, pero negarte no te puedes negar. Ya. Así que- Y por otra parte, saber que es compañera mía de oficina,
Bueno, pues cuando yo, la semana pasada, cuando yo llegué, ostras, ¿cómo van a cambiar el contador? Que además de mi supervisor, ¿qué pasa si no aplicar? Isabel me dice, bueno, en mi casa me lo cambiaron hace 15 meses. Y la verdad es que estamos todos los vecinos enfaradísimos porque ha empezado a haber cortes de luz en casi todas las casas, no sé si en todas, pero en casi todas. A gente que pagaba, que tenía contratado una Potencia. menor, pues se le iba a la luz y al final ha tenido que contratar una potencia mayor. O sea, que de alguna forma esa información que llega a la distribuidora eléctrica la deben de estar utilizando para que por eso no se lo ven, ¿sabes? Que no puede ganar que ya lo conocen de la mano. Yo creo que meten como sobrecarga para que, porque de repente, o sea, hemos vivido 50 años en nuestro piso y siempre nos ha valido la potencia. Entonces de repente, desde que han cambiado los contadores, hemos tenido que variar pues un 80% en la potencia. Le hemos tenido que subir todos, claro, con lo cual ya todos pagamos. Entonces, eso es una estrategia que tienen las compañías para hacernos pagar más en el recibo. ¿Qué pasa? Es que Ahí lo primero que habría que preguntaros es si antes tenéis ICP o no. ICP, o sea, antes se os iba la luz cuando os pasabais de la potencia o no. Sí, pero aisladamente. Yo, por ejemplo, en mi casa, creo que he subido con 2 o 3. Pero era, Que llevo 20 años. pero era un ICP, o sea, es que esto lo digo porque hay mucha gente que lo confunde con el automático. Una cosa es el automático, el diferencial que uno tiene en casa, que es porque el automático está protegiendo a las instalaciones, es decir, porque hay una sobrecarga en la línea, y el diferencial está protegiendo a las personas, es decir, porque hay una derivación que pueda ocasionar un daño físico a las personas. Y otra cosa es que luego, aparte de eso, a la derecha, normalmente, hay otro que está precintado por la compañía con un plomo, normalmente arriba. Ese es el ICP, y pone claramente interruptor de control de potencia. ¿Vosotros tenéis ICP? Sí. Sí. Sí, le tenía. Vale, es que hay mucha gente, también sobre todo en casas antiguas, que no tenía ICP. Sí. Entonces, claro, lo que se encuentra ahora lo que se encuentra es esto. Y entonces ahí la segunda cuestión importante es cuál es la curva de disparo. Y ahí yo no lo sé porque tendría que mirar el contador, tendría que ver la marca del contador, porque efectivamente es posible, técnicamente es perfectamente posible, que la curva de disparo del ICP sea distinta de la curva de disparo del contador. ¿Qué es esto de la curva de disparo? Claro, en electrotecnia las cosas no son nunca exactas, porque hay un principio básico, que es que cualquier intervención, o sea, la propia medida de algo interfiere en la magnitud medida, ¿vale? Con lo cual, cuando uno tiene, por ejemplo, un contador en 3 kilovatios, que eso se traduce en amperios al final, o sea, en intensidad de corriente que está pasando, dice, pues esto va a saltar a los 10 amperios. Bueno, pues al final lo que hay son unas curvas dentro de los ICPs, que lo que están viendo es el tiempo durante el cual eso está pasando más de 10 amperios. Al final es algo térmico, o sea, es decir, por detrás del ICP, por dentro, lo que hay es una piececita que se va calentando. Y cuando se calienta suficientemente, lo que hace es que ya salta. Esa es la razón por la que además muchas veces luego te dicen, espera un poquito y no rearmes directamente, porque si no, vuelve a saltar inmediatamente, porque sigue caliente por detrás, ¿vale? O sea, se va a hacer un proceso térmico. Lo que ocurre en el contador es que ya no hay térmico, hay un proceso electrónico, ¿vale? Con lo cual hay una precisión muchísimo mayor que la que hay en el ICP. Y se puede hacer casi cualquier cosa. Y entonces la curva de disparo, a lo mejor imagínate que antes tenías que estar 100 milisegundos para llegar a que saltara el ICP. Pues ahora se puede poner perfectamente la curva de disparo en 10. De forma que lo que antes a ti no te daba tiempo a saltar, porque no le daba tiempo al ICP a calentarse, pues ahora salta automáticamente. Esto podría ocurrir, ya digo, no lo conozco porque no sé exactamente cuál es la curva de disparo del contador, pero podría pasar. Pero una pregunta, ¿la curva de ICP está homologada? O sea, ¿no puedes poner cualquier tipo de cambio? El ICP sí, pero el contador que tiene ahora mismo no lo sé. ¿Y por qué no es la misma que la de ICP? O sea, si el ICP es la que tú cuando firmas un contrato con la compañía, se supone que la potencia está en base a esa curva del ICP. Si luego te la cambian, pues ahí podría... Pues no lo sé, pero yo no lo he visto regulado. El problema está en que el ICP, tal como trabaja de cosas es un elemento electromecánico. Y el contador no es un elemento electrónico. Sí, pero hay una curva, es una norma, hombre. O sea, todos los ICPs que se ponen tienen que pasar una homologación y estar en base a una curva. O sea, no puedes luego poner un contador que no siga esa curva. Pues lo han variado. Al poner los nuevos lo han variado. Lo han variado porque no soy yo. Yo creo que todos tenemos la experiencia de haber puesto más potencia de la que tenemos contratada
durante un corto periodo de tiempo. A veces has puesto el lavaplatos, tienes la lavadora en marcha y un real encendido, y si tocas el ICP, notarás que está caliente. Pero a lo mejor no llega a saltar porque a lo mejor deja de jugar la lavadora y ya se calma, ¿sabes? Claro. Es un proceso de salto cuando la temperatura en el ICT llega a un valor. Entonces, yo creo que es una experiencia común. Tenemos controlados 3,3 kilovatios y siempre nos pasamos un poco. Y ese poco que nos pasamos no es suficiente para que el ICT salte, ¿sabes? Porque necesita tiempo para calentarse y pararse. En cambio, con el electrónico no necesita nada de tiempo. Y efectivamente, en cuanto te pasas un pelín, ¿sabes? Y eso es lo que habéis notado todos. Que salta en cuanto tienes que estar muy atenta a qué potencia. Y de verdad se podría desde la compañía eléctrica modificar el más. Y ahora tiene un poco más. Y de hecho, claro, que el 90% de las personas les haya ido la luz a un momento de otro, ya hayan tenido que contratar más potencia, Porque estaban ahí en los límites. parece hasta una estrategia. No, porque además una cosa muy curiosa es que la escalera 50 años ha estado en un edificio de 50 años, y la escalera 50 años subimos y bajamos. Jamás había saltado, jamás. O sea, eso no daba ningún problema y ahora sí. Pues ahí posiblemente la escalera hubiera sido mejor estrategia cambiar las bombillas por los de bajo consumo. Sí, no. Claro. No, ya hemos hecho detectores de presencia, tocamos para que tal, pero de todas maneras, aún así, sigue saltando. Ya tenemos muchos sistemas de ahorro y encima nos sigue. O sea, gastamos cuando menos, pero pagamos cuando más. Dos preguntas. El tema de cuando te falta la luz, tienes que bajar a la sala de contadores, no tienes un dispositivo en casa como los ITP de antes, ¿qué pasaría? Por lo que yo he visto hasta ahora, esto dependerá del fabricante. Cada fabricante podrá hacer lo que quiera, pero los que yo he visto hasta ahora tienes que bajar. O Ya. se rearman solos cuando pasa un tiempo, que también ocurre. No se rearma. ¿No? Yo me fui de fin de semana y cuando vine estaba... Si tuviste que bajar al cuarto de contadores a levantar. Tuve que ir a la cuenta Depende del fabricante. y además llamar a un electricista la primera vez que lo pusimos en marcha, porque ni No sabíais. haciendo lo que nos decían, ni no haciendo, no se ponía eso de ninguna manera. Con el electricista y así ya dijo, aquí tal, no sé cuánto, tal. O sea, que hay que aprender. Depende de la marca y modelo del equipo, pero sí, tienes que bajar. Y nosotros ya llevamos un año, ahora ya, como que casi todos los vecinos no lo manejamos, pero vamos, es triste que una señora de 80 años tenga que bajar a las 12 de la noche, bueno, a las 12 de la noche, a las 9 de la noche, me voy a tirar a las 12 de la noche, ahí a buscarse la vida para no estar todo el día, toda la noche sin. Depende del fabricante, pero algunos se rearman solos y otros con bajar el ITP o el equipamiento general unos segundos, luego volver a subirlo, ya se rearma. En el nuestro no hace nada, o sea, tú desde tu casa no puedes hacer. Tienes que ir, estar 2 minutos tocando a 2 teclas diferentes de no sé qué, no es fácil. Sí, es que estamos en lo mismo que os decía antes, que es que no hay, sobre esto no hay un estándar. O sea, es decir, cada fabricante ha diseñado una solución. Y entonces el protocolo oficial se ha preocupado de que la información llegue a la compañía distribuidora y poco más. Todo lo demás, hay un protocolo que se llama PRIME que regula todo esto. Todo lo demás son inventos del fabricante, porque hay muy poca regulación sobre cómo tiene que comportarse el contador. Y desde luego las asociaciones de consumidores prácticamente no han participado en el proceso, con lo cual pues se ha hecho lo que lo que nos están diciendo, que es que han sido los propios fabricantes y las compañías eléctricas las que han definido cómo tiene que ser el contador, nada más. O sea, así de sencillo. Que he entendido que la distribuidora y las eléctricas se apoyan en que los consumidores queremos ese tipo de factura o ese tipo de contador, y yo creo que no, que nos lo han dado como algo hecho. No, lo que he dicho es que en algunos países como Reino Unido, si uno quiere un contador que le diga en tiempo real lo que está consumiendo, paga por ello. Pero si no es el caso, si hay una gran mayoría que lo que no tiene ningún sentido, el contador que tiene, lo que no tiene ningún sentido efectivamente es lo que está pasando aquí, que nos están poniendo un contador. Además hay una cosa importante,
no se baja la retribución de las distribuidoras por esto, porque claro, como os podéis imaginar, aquí lo que se hace es que la distribuidora le sale mucho más barato leer el contador así que mandar a alguien a leer, ¿vale? Esto es mucho más barato y además, sobre todo, además de que sea más barato en cuanto a mano de obra, que es lo primero que siempre se piensa, lo que hace es que tiene un impacto financiero muy importante porque reduce los plazos de facturación, porque la compañía puede leer a la vez millones de equipos. No tiene que estar como ahora, que a lo mejor lee, pues a lo mejor tiene 10.000 equipos diarios. Tienes todos los días estar leyendo equipos. Aquí no, aquí tú puedes hacer un barrido de lectura y leer millones de equipos a la vez, con lo cual puedes facturar mucho antes. Puedes acelerar la facturación de los clientes y por tanto cobrar antes, ¿vale? Y además, como tú has dicho, sin haber hecho un estudio previo sobre efectos de salud y luego sobre la información que deberían dar a los ciudadanos. Claro. Lo están dando como algo hecho. Que sí, es algo hecho. Pero lo que digo es que hay un beneficio claramente para la compañía distribuidora, porque por un lado gestiona mucho más. A ver, el principal ahorro que tiene la compañía distribuidora es la gestión de los fraudes. Que efectivamente hay un control absoluto de todo lo que está pasando. O sea, aquí, por ejemplo, hacer un fraude en un contador de este tipo es muchísimo más complicado que hacerlo en un contador electromecánico. Muchísimo. Entonces, y además hay 1000 historias que ya, porque ya se están ideando un montón de cosas para tocar los contadores, pues siempre que se hace la ley, se hace la trampa, como bien sabéis, y claro, es que a mí me han encontrado ya cosas a los fabricantes increíbles de lo que están diseñando dentro de los contadores para evitar los fraudes. Claro, pero entonces la compañía distribuidora, eso es mucho mejor porque es mucho menos manipulable que un contador electromecánico, que es mucho más fácil de tocar, ¿no? Entonces la compañía tiene un montón de ventajas, pero insisto, eso no nos va a repercutir al usuario porque no está prevista ninguna reducción de la distribución, la retribución de distribución por eso, porque si nos dicen, oiga, es que resulta que usted, por tener ese contador, la luz le va a salir un 10% más barata. O sea, a lo mejor había gente, insisto en tu argumento, te tendría que preguntar, pero a lo mejor hay gente que dice, oye, pues a lo mejor me va bien, pero es que no va a haber ningún abaratamiento en el coste. ¿Y si existiría un marco para que los ciudadanos nos podamos quejar? Pues creo que nos lo vamos a tener que inventar aquí. Creo que es uno de nuestros objetivos, ver cómo podemos organizar la resistencia a esto, porque no parece fácil. Un poco que tú lo conoces, lo de Miguel Jara va un poco en esa línea también, sí, ¿no? Sí. Y yo lo que he leído en su página es que lo que se necesita también es gente que inicialmente pues gaste algo de dinero en informes que puedan presentar judicialmente. No sé si en línea o qué opinión tienes tú de lo que está haciendo Miguel. A ver, no lo conozco en profundidad. Miguel Jara tiene un blog y tiene es un abogado que creo que está en Barcelona, ¿no? Él no, trabaja con un abogado. Sí. El abogado Es periodista, pero trabaja con un abogado allí en Barcelona, ¿no? Pero que es de Barcelona, ¿no? Bueno, pero que sí, que yo cuando escribí, enseguida que escribí sobre contadores la primera vez, me contactaron y ya, y efectivamente, estaban muy metidos en el tema de la salud, sobre todo, lo que yo vi, en el tema de los efectos sobre la salud de los contadores. Y pues no sé, yo creo que lo que están intentando es buscar un colectivo importante para poder reclamar esto por la vía judicial. Esa es la impresión que tengo. Sí, no me parece mal. A ver, a mí lo que me parece increíble es que no haya más resistencia social sobre esto, porque seguramente por desconocimiento, claro, y ese es el motivo de contarlo aquí con más profundidad. Pero yo creo que esto, yo lo he dicho muchas veces, siendo un elemento que sería fundamental para el cambio de modelo energético, es decir, yo creo que como plataforma deberíamos apoyar que la gente conozca su consumo en tiempo real y tenga un contador que no sea del siglo XIX, que son los que tenemos ahora. Pero claro, pero no de cualquier forma. El problema es lo de siempre, ¿no? Que nos lo han impuesto y además nos lo han impuesto sin ningún tipo de garantía de lo que están haciendo. Con respecto a la salud y a la información. Eso es, ese es el tema. O sea, quiero decir, yo creo que la idea de tener un contador en sí es buena. Sí, no, por lo que estáis diciendo, me hacía recordar a lo que el otro día en Somendería se hablaba para saber también el consumo que uno tiene y en función de eso poder cambiar hábitos, ¿no? Claro. Y en realidad vendría a dar esa información. Si es que no tiene nada que ver, yo tengo en mi casa también un pequeño aparatito que está midiendo el consumo en tiempo real y lo veo en la tablet y es que no tiene nada que ver, o sea, es que te cambia la vida, saber en tiempo real lo que estás consumiendo, porque es cuando realmente, es que solamente con verlo ya cambia los hábitos, es natural, si es como lo del aparatito del coche que te dice lo que estás consumiendo cuando le pegas un acelerón, es exactamente igual. Pues esto es básico, o sea, tener en tiempo real la información es fundamental para un cambio de modelo, sobre todo de hábitos de consumo. Y, por ejemplo, él también da mucha importancia al campo electromagnético, aunque tú has dicho que es pequeñito, pero aunque sea pequeñito... No, yo he dicho que es de baja potencia, sí, de alta frecuencia, pero no tan alta frecuencia como otros campos que estamos muy habituados a utilizar, como los móviles. Sí, no, que estamos rodeados. Que tienen mucha más potencia y además mucha más frecuencia. Pero lo que también he dicho es que tenga menor frecuencia y menor potencia no significa que sea menos perjudicial para la salud. Sí, porque ellos sí hacen mucho hincapié en que son particularmente perjudiciales, o al menos que no hay un estudio ni nada aprobado, que es lo primero que se pide, tener ese informe. Eso es.
Era más que una pregunta. He ido a hacer ya opinión. Con lo que ha dicho me quedo más tranquila, porque yo a veces saco la falta del tiempo siempre, ¿no? Pero con este fin que hiciste yo ya me quedo más tranquila. O sea, yo creo que ese tema es un poco lo de siempre, en que el problema es cuál es la voluntad política que hay detrás y cómo es que se hace. Porque el tema en sí, yo entiendo que no es negativo. O sea, porque si justamente nosotros lo que queremos es un cambio de modelo energético y a las redes inteligentes, y nosotros estamos ganando la vida haciendo justamente, o sea, sabemos el valor que tiene lo que tú dices, que la gente sepa lo que está viviendo, porque tú pones un cacharrito que compras la batería por 25 euros y la gente inmediatamente cambia el chip y tal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nosotros como plataforma, me gusta que si me equivoco me lo... O sea, nosotros como plataforma justamente lo que tenemos que hacer es ser pedagógicos y aclarar las conclusiones y sacar los bulos, ¿no? O sea, hasta qué punto los problemas que de repente hay en las comunidades es porque en realidad es un problema de cómo estaba antes, es como ahora nosotros íbamos a 140 por la carretera y no pasaba nada, joder, hasta que nos pusieron los radares y mira cómo todo el mundo ahora va para atrás, ¿no? Entonces, yo creo que no me siento muy apoyada, pero yo entiendo que si esto fue una cosa que lo controlara una red eléctrica española, estatal y no sé qué, y se fuera a tomar grido o en un pueblo, el problema es quién lo maneja, cómo lo maneja y cómo luego lo coordina. Pero yo entiendo que la cosa en sí no necesariamente tiene que estar mal. Nosotros lo que tenemos que reivindicar como plataforma o como ciudadanos es que eso se use para lo que potencialmente sirve justamente para cambiar el modelo energético, ¿no? Yo no sé, porque además luego cuando se escucha esto de lo de la salud y tal y que nos controlan, sí, no, por supuesto, pero después estamos en el FMI, la crisis y tal, o sea que eso a mí me raya menos, el problema es cómo lo usan, ¿entiendes? Yo también estoy aquí en una, o sea, el problema es cómo lo usan, cómo está legislado y quién va a sacar provecho. Yo entiendo que tenemos que ir a enfrentarnos a eso, a que eso sea público, que eso sea tal, que eso sea que no lo siempre para los beneficios del mismo, pero no sé, porque luego una cosa más que acabo, que en realidad supone que realmente esté en manos de todos, que cada uno lo pueda leer en su casa. No sé cuánto realmente se han puesto, o sea, luego manejar esos datos y entender lo que quieren decir, también es para cerebritos. Entonces, claro, sí es muy tal, muy democrático, muy tal, pero o sea, también siempre es necesario que haya alguien en el medio que esté, no todo el mundo sabe, en realidad yo me pongo a mirar ahí, yo qué sé, lo que es. Pero, no sé, creo que no es un problema tanto de la historia y de la tecnología, sino de cómo, como siempre, eso está utilizado. Y quizá también unos requisitos previos, ¿no? Que es algo que se maneja Falta de democracia, falta de participación, falta de también de salud, en eso también, y luego que la gente lo asuma. Yo además, yo soy tan bestia. Yo es que quitaría un montón de escenas, vaya. Nunca me afecta mucho en lo personal, siempre me parece como que nunca me va a pasar nada. Yo soy de las que tengo un cubo en la cabeza, ¿sabes? Entonces, claro, a mí me tiene que convencer mucho. Pero eso hay distintas sensibilidades que yo respeto enormemente, pero también hay que ver hasta dónde, porque entonces capaz que es lo organizar, ¿no? O sea, ponerlo en la escala que hay que ponerlo, como los móviles, como las pantallas, pero, no, o sea, saberlo, a mí me aclaraste muchas cosas. Sí, lo he dicho que tiene esos datos de conocimiento del uso de la persona con sus hábitos de consumo, no sabemos. Bueno, yo aparte de estar de acuerdo en que creo que este es un tema que teníamos que incorporar en nuestra agenda porque tiene mucha importancia y creo que está en nuestros objetivos. Quería llegar a una pregunta y es que
había otro aspecto que estos aparatos teóricamente permitirían, pero que tampoco sé si es posible, que es una forma distinta de gestionar los pedidos tarifarios que son unos acordados, más flexible o más... Tiene mucho que ver con lo que os decía de que la información esté a disposición del usuario, porque si efectivamente uno tiene información, podría tener, por ejemplo, podría acceder a un precio horario en la luz, es decir, que la luz le transfirieran a su contador directamente todos los días el precio que tiene energía en cada hora y que subiera a través de una pantalla del propio LED o de cualquier otro sistema y supiera si consumir, por ejemplo, mañana el precio medio de mercado es 4 euros megavatio hora. Sabéis que la famosa semana crítica del 10 de diciembre estuvo en 90. Esto no tiene absolutamente nada que ver consumir energía mañana que consumir energía el 10 de diciembre, ¿vale? Bueno, pues estas cosas, si uno tiene la información en tiempo real de cuál es su consumo, también le podría llegar información de precio en tiempo real. O sea, a ver, no he querido hablar mucho de esto porque ahí esos son las Smart Grids, ahí es donde aparece todo. O sea, ahí aparece un montón de cosas que tienen, por ejemplo, que ver con el autoconsumo, con un montón de historias que hay ahí. También, por ejemplo, con la capacidad que tiene uno de gestionar una planta fotovoltaica que tiene en la cubierta de su casa para exportar o no, o directamente, con el mismo contador, cargar una batería para evitar que haya excedentes a la red. Hay mil aplicaciones que se pueden utilizar, pero claro, pero todo eso depende de que uno tenga la información, porque si no la tiene, pero el contador en principio, para ser muy concreto a la pregunta, discrimina 9 tarifas diferentes. Es decir, tú puedes poner hasta 9 tarifas diferentes dentro de cada uno de los periodos, de cada uno de los contratos. Es decir, tú puedes tener, igual que tú tienes, por ejemplo, la tarifa nocturna, que se llama la discriminación horaria, ¿no? Sabéis que tiene punta y valle. Pues aquí, imagínate, se llama de P1 a P9. Podrías tener P1, P2, P3, P4 y poner, pues mira, tú, o sea, yo, siendo tu comercializador, te podría decir, pues mira, los lunes, desde lo que consumas desde las 4 hasta las 6 de la tarde, te voy a clavar, te voy a cobrar 300 euros, ¿vale? Ahora, desde las 6 hasta las 8, tal, y definir 9 franjas horarias dentro del mes. Pero tú puedes negociar 9 a tu gusto, aunque no tengas información, yo puedo decir, bueno, de 7 de la mañana a 9, quiero... O sea, ¿cómo puedes negociar individualmente? Podrías hacerlo, está por ver porque no tenemos muy claro los comercializadores cómo nos van a facilitar la información los distribuidores. Es decir, el problema que yo tendría ahí como comercializador, si yo te quiero vender la energía en 9 periodos, es que necesitaría que el distribuidor me facilitara esa información en esos 9 periodos. Y no tengo muy claro si me la va a facilitar o no. Creo que sí, pero no estoy seguro. Ahí hay un agujero también que no está claro. ¿Qué es lo que va a ocurrir con eso? Aunque no se te dan palabras por aquí, ¿vale? Bueno, si acaso invitaría a quien quisiera dar continuidad para que ahora desde el punto del periodo de calificación. Sí, pero ¿qué te queda? Por saber. No, bueno, no sé si quiero algo que complemente. Algo que queda muy importante de la información que pueden utilizar los contadores inteligentes es precisamente poder cambiar el consumo para hacer diferentes calificaciones para el consumidor doméstico. Pero con lo que estás contando de las 9 posibilidades, ¿eso cuándo sería diferente? Si es que eso ya está, o sea, ahora mismo tú puedes llegar a un contador y programar los 9 periodos con uno que ya está instalado. En esta comunidad de propietarios podrías hacerlo. Pero el problema está en que yo no tengo claro, o sea, imagínate que ella viene ahora y me dice, venga, yo quiero que me hagas un contrato 9 periodos. Y llego a un acuerdo con ella. El problema es que yo no tengo claro cómo me llegaría esa información de distribuidora. Tendría que hablar con su distribuidora en particular para decir, porque claro, esto está fuera del ámbito habitual. O sea, la distribuidora normalmente a mí, a los consumidores domésticos, me manda o un periodo o 2, en función de si tiene o no tarifa nocturna. Bueno, en el caso de creo que hay 300 usuarios en España, que efectivamente tienen la tarifa esa pensada para recarga energética. Sí, pero ahora se pueden programar, pero la primera cuestión es que yo no sé es, ¿quién programaría el contador? ¿Sabes? Porque no lo sé. No sé si la distribuidora, al programarle a ellos los 9 periodos, me iba a cobrar a mí por hacer la labor de programación. No lo sé, porque yo no tengo acceso directo al contador. Entonces yo no puedo programarlo de forma remota, ¿vale? Entonces, eso requiere ya una serie de protocolos que no están definidos ahora mismo. Entonces sería investigarlo. O sea, esto sería coger un usuario e intentarlo. Y hablar con la distribuidora, pegarse con ella. Me imagino que eso luego abrirá en un ESA, que es lo que siempre ocurre. A mí me pasa muchas veces, cuando vas por ahí abriendo caminos, pues lo que haces es que originas un incidente dentro de una compañía grande y ese incidente luego se comenta en un ESA, en el grupo de trabajo correspondiente. Entonces luego ya, un año después, tienes un estándar que ya se aplica a todas las compañías distribuidoras, ¿vale? Y ya lo aplican todos por igual, pero la primera vez que lo haces,
la gente no sabe cómo funciona eso, y vete tú a explicarle al tío que está leyendo ayer el concentrador terciario, que a saber dónde está, y dónde está el secundario que le llega esa información, que es que, oye, que espera, que le tienes que mandar a Jorge la información en 9 periodos a partir de ahora. Claro, se caga en toda tu familia, dice que él cuánto gana por eso, etcétera. Entonces se monta ahí un follón importante. Pero bueno, se puede investigar, pero no hay, ya digo, dentro de la legislación no hay, digamos, un protocolo estándar que alguien, a ver si es que volvemos a los principios, si lo decía Paco, es Paco, ¿no? ¿Verdad? Tu nombre, perdona. Lo decía muy bien. Si es que aquí no se ha contado con los consumidores desde el principio en nada, porque si el